Bueno, buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Papeles de un lector. Mi nombre es Cristian Verón y hoy voy a traerles un tema particular que creo que puede resultar muy útil en cuestión de que es un tema que se ve en varias disciplinas distintas, que es el tema del signo lingüístico, de concretamente qué es el signo lingüístico. Lo primero que tenemos que saber sobre el signo lingüístico es que esto es una discusión muy antigua y necesita una breve introducción que arranca en la antigua Grecia, como casi todas las cosas en nuestra civilización occidental. Eh, el signo lingüístico es un tema por el que muchas personas que han pensado el lenguaje lo han pensado de diferente manera a lo largo del tiempo, pero concretamente podemos decir que es Platón, en el siglo IV a.C., el primero que habla sobre esta relación, o la primera persona que en la historia de la humanidad guarda memoria de la hora de hablar de la relación entre las palabras y las ideas. Es decir, la relación entre aquello que yo estoy diciendo y la idea a la que me estoy refiriendo. Y esa primera referencia se hace a través de un diálogo conocido como el crátilo. Eh, yo tengo acá mi edición de Platón, que es la edición de Gredo, se las voy a mostrar ahí. Es una edición inmensa, muy bien documentada, muy bien traducida y sobre todo con unas muy útiles notas al pie. Eh, Básicamente el crátilo es un diálogo que también algunos de ustedes, lectores de Borges, pueden llegar a reconocerlo porque Borges tiene un poema que se llama Crátilo, en donde también reflexiona sobre esta cuestión de la relación entre la palabra y la idea. Y Crátilo, para hacer una breve introducción, es un filósofo que polemiza con otro llamado Hermógenes. Para Crátilo, las palabras tienen una conexión natural con las cosas que representan. Para Hermógenes, la unión entre una palabra y lo que representa es algo convencional. Y acá empieza algo que concretamente va a terminar de desarrollarse 2500 años después con la llegada de el lingüista suizo o franco-suizo Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, para aquellos que no lo sepan, yo tengo otro video que habla de él, pero es una persona que entre 1913 y 1915 retoma esta cuestión de la relación entre las palabras y aquello que representan en una serie de cursos que él va a dictar antes de su muerte. Esos cursos van a ser compilados por algunos de sus discípulos. De hecho, cuento toda la historia en el video sobre Saussure de cómo se hace el curso de lingüística general. Y esta es publicada en 1916, luego de la muerte del autor. Ahora bien, Saussure va a hablar del signo lingüístico y lo primero que va a decir, o una de las primeras cosas que va a decir sobre el signo lingüístico es que está fuera del alcance de nuestra voluntad. Es decir, que el signo lingüístico es algo que nosotros no podemos cambiar individualmente, aunque sí lo podemos hacer de una manera social. Pero para empezar con toda esta discusión de el signo, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro ejemplar del curso de lingüística general. El mío es este y me acompañó toda mi cursada hasta que me recibí de profesor. Está en dos tomos. Acá está el tomo uno y acá está el tomo 2. Las mías son ediciones de Losada, que salieron bastante económicas en su momento y que son bastante fieles a la traducción original. Ahora bien, dentro del curso de lingüística general nosotros nos topamos en un capítulo, concretamente el capítulo que trata sobre la cuestión del signo, con un dibujito como este, que es el que tenemos ahí arriba. De hecho, es un extracto del libro eso.
Y empezábamos a aproximarnos a la cuestión del signo lingüístico. ¿Qué es para Saussure el signo lingüístico? Bueno, él, que es el primero que lo define, dice que el signo es una entidad psíquica que posee dos caras diferentes. Por un lado está el concepto, que él va a llamar también significado, o la imagen acústica, o el significante, ¿sí? Antes de seguir avanzando, es importante decir, porque Saussure insiste sobre eso, que no hay separación entre significado y significante, que esa separación solamente es teórica y que él la está realizando para poder hablar del signo, porque justamente es una entidad psíquica que posee dos caras y él necesita marcar cuáles son las dos caras del signo. Pero eso en la realidad, al momento en que nosotros hablamos, no funciona así. Eso es importante que lo sepan, porque hay gente que dice, el signo está compuesto de dos cosas, o el signo tiene dos constituyentes, o dos formas, como si fuesen entidades separadas. Y en realidad no, es una sola entidad con dos rostros. Como si fuese una moneda, básicamente. Ahora bien, Saussure insiste en que el signo lingüístico no es la unión entre una cosa y su nombre. Porque hay mucha gente que dice, ah, ok, el signo lingüístico es la unión entre, por ejemplo, el árbol y el nombre árbol, o el concepto de árbol, y termina incurriendo en un error. De hecho, esto es muy común. Y a mí me pasó el primer año que tuve que estudiar Saussure. Yo identificaba precisamente que es un error muy común, eh, la cosa con el nombre de la cosa, básicamente. Y en realidad esto no es así. Él dice que el concepto o significado es aquello que se presenta o que se dibuja en nuestra conciencia cuando nosotros percibimos o escuchamos algo. Mientras tanto, la imagen acústica o significante no es el sonido material, sino la huella psíquica que éste imprime en nuestra mente. Por lo tanto, se trata de una imagen sensorial. Quiere decir que pertenece, es una imagen que nos devuelven aquellas cosas que percibimos a través de los sentidos. ¿Se entiende esto? Entonces, lo importante acá, básicamente, es que nosotros entendamos que el signo está compuesto por dos caras, es una única entidad psíquica compuesta por dos caras, que esas dos caras solo se separan en la teoría, pero en la realidad jamás se separan, sino que están juntas permanentemente, y que el concepto es aquello que se presenta o que se dibuja en nuestra conciencia cuando nosotros percibimos o escuchamos algo. Es decir, cuando alguien menciona la palabra, por ejemplo, gato, a nosotros inmediatamente en la conciencia, en nuestro aparato psíquico, se nos figura la imagen del animal. Eso sería, básicamente, lo que nosotros conocemos como el concepto. Mientras que la imagen acústica no es el sonido material, es decir, no es cuando yo escucho la palabra gato, el sonido gato, sino que es la huella psíquica que éste imprime en nuestra mente. Y ustedes dirán, ¿qué es la huella psíquica que imprime en nuestra mente? Y básicamente, cuando nosotros escuchamos la palabra gato, escuchamos una reminiscencia de la palabra. Quizás la persona no pronuncia incluso correctamente la palabra gato, quizás pronuncia algo similar porque está utilizando en otro idioma y a nosotros automáticamente se nos dibuja un gato en la cabeza. Esa unión entre concepto e imagen acústica que nos hace, hilando fino, digamos, atar cabos y entender de qué nos está hablando el otro, parte de todas aquellas veces anteriores que yo escuché hablar de un gato, por ejemplo. Si hoy escucho a alguien que me dice
el gato está arriba del techo. Yo automáticamente entiendo que es un gato porque en mi cabeza hay impresa una imagen acústica y un concepto pegado a esa imagen acústica sobre lo que debería ser un gato. Yo no tengo que ponerme a pensar, pero ¿qué es un gato en realidad? Lo saco automáticamente. Está en mí, digamos. Está en mi conciencia, obviamente. Ahora bien, después de esto, Saussure lo que va a hacer es definir el signo lingüístico. Y acá empieza la parte bonita del signo, porque el signo tiene una serie de características que son muy importantes que se las aprendan, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno tiene que definir el signo lingüístico, lo define a través de sus características. Y las características que Saussure da del signo podemos agruparlas en estas. ¿Hay diferentes maneras de agruparlas? Sí. Yo he visto, por ejemplo, que se agrupan las características del signo de dos en dos, o como un juego de oposiciones. Por ejemplo, mutable e inmutable van como una misma característica, porque el signo lingüístico es al mismo tiempo mutable e inmutable. Pero básicamente acá nosotros las podemos contemplar separadas y podemos observarlas de esta manera punto por punto. Básicamente, las características del signo son las siguientes. El signo es arbitrario, el signo es lineal, el signo es inmutable, el signo es mutable, el signo es convencional, el signo es sistemático, es diferencial y relacional. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir lo siguiente. Si nosotros tomamos cada una de las características y tenemos que explicarlo, tenemos que decir que el signo lingüístico es arbitrario porque la relación entre significante y significado precisamente es arbitraria. ¿Qué quiere decir que es arbitraria? Que no hay una conexión lógica en la unión de una palabra y aquello que representa. Es decir, entre la palabra gato y aquello a lo que representa, el animal al que representa, no hay una conexión lógica. Hay una situación de convención social. Nosotros le llamamos gato a esto. ¿Se entiende? ¿No? Ok, perfecto. Sigan escuchando porque ahora se va a entender un poco mejor. Después dice Saussure que el signo es, vamos a ir por partes porque acá lo tengo todo desordenado, dice que es lineal. ¿Qué quiere decir que es lineal? Saussure dice, y cito textual del curso de Lingüística General, el significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo. Y representa una extensión, por un lado, y por el otro, esa extensión es mesurable en una sola dimensión. Fin de cita. ¿Qué significa que es lineal entonces? Que los signos se presentan en una secuencia lineal, uno atrás de otro, en el tiempo o en el espacio. O sea, en el tiempo del habla o en el espacio referido a la escritura. Yo no escribo todos los signos al mismo tiempo, ni pronuncio todos los signos al mismo tiempo. Cuando yo voy a pronunciar una palabra, ¿cómo pronuncio la palabra? Y un fonema a la vez. Si yo tengo que decir puerta, primero digo la P, después digo la U, después la E, después la R, después la T y después la A. No pronuncio todos los sonidos al mismo tiempo. Hay un orden, una secuencia lineal en el espacio o en el tiempo. En el espacio si es la escritura, en el tiempo si estamos hablando del habla. Ahora bien, después dice que el signo lingüístico es inmutable. ¿Por qué es inmutable? Porque el signo lingüístico, eh, porque la identidad y la función de los signos se mantiene constante para un hablante a lo largo del tiempo. Es decir, yo no me puedo levantar mañana
y empezar a hablar con otro tipo de signos para referirme a cosas que ayer me refería de otra manera porque nadie me va a entender. Es inmutable el signo, pues yo no lo puedo cambiar por una convención individual. Ah, hoy quiero pronunciar gato como si tuviese dos Y. No funciona así, nadie me va a entender. Por eso se dice que es inmutable, porque la identidad y la función yo no las puedo cambiar individualmente a lo largo del tiempo. Hay un ejemplo que da Saussure que es esta cuestión de que no podemos precisar el momento exacto, dice, en que un hablante de la Galia se acostó una noche y se levantó a la otra mañana y pasó de hablar latín a hablar en francés. Eso es una mutación que se ha dado a lo largo del tiempo, pero es inmutable para un individuo solo. No es que una persona se acostó en la Galia hablando en latín y se despertó al otro día hablando en francés. El signo lingüístico no funciona así. Ahora, al mismo tiempo que es inmutable, también es mutable. ¿Por qué es mutable? Porque toda lengua es permeable a cambios a lo largo del tiempo. Y eso hace que pueda existir un desplazamiento en la relación entre significado y significante. Concretamente, Saussure da un ejemplo de una palabra en latín que después se transforma en francés en una cosa y en español se transforma en otra, o adquiere otro tipo de connotación. Pero es el mismo signo que derivaba a una cosa y va mutando a lo largo del tiempo y cambia. ¿Por qué? Por convención de esa sociedad que lo utiliza. Ahora bien, eh, pensemos, por ejemplo, en cambios propuestos en la lengua a lo largo del tiempo y que tienen que ver con eh, entes reguladores del idioma. Por ejemplo, la Real Academia Española. Los cambios que generalmente acepta la Real Academia Española los acepta cuando la masa de hablantes que utiliza ese cambio en determinado signo lingüístico o en determinado giro sobre la lengua son muchos. Si no, no cambia. Si la gran mayoría empieza a hablar el día de mañana de otra forma, posiblemente las academias validen la mutación lingüística. Pero la academia es lo último que cambia. ¿Por qué? Porque la academia trabaja sobre una convención, que es la convención social que existe del lenguaje en ese tiempo. Es como lo que pasó con la cuestión del, del idioma inclusivo. Para que la academia lo acepte, porque había mucha gente que se enojaba con la academia, para que la academia lo acepte, tendría que haber toda una masa mayoritaria de gente que de la noche a la mañana empiece a hablar de otra forma. Y de esa manera la academia lo va a aceptar. Por una cuestión lógica, la academia siempre acepta lo que la masa mayoritaria de hablantes toma. Ahora bien, ¿por qué el signo es convencional? Que es el otro puntito. Es convencional porque su uso y su significado están acordados y legitimados por la comunidad lingüística. Esto tiene que ver con lo mutable del signo, es decir, el uso del signo está determinado, y el significado también, están determinados por la forma en que lo usa una comunidad lingüística determinada. Si esa comunidad lingüística determinada quiere hablar de una forma, no hay nada que pueda impedirlo, porque es una cuestión convencional. Eso lo vemos mucho con lo que son dentro del español las variaciones entre, por ejemplo, el español que se habla en Colombia, el español que se habla en Argentina, el español que se habla en Chile o el español que se habla en España. Voy a dar un ejemplo bastante brusco. La palabra coger en español significa una cosa totalmente diferente de lo que significa en Argentina. ¿Por qué? Porque el uso de esa palabra y el significado están dados por la comunidad lingüística de hablantes.
Ahora bien, después Saussure dice también que el signo lingüístico es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Bueno, esto es bastante sencillo. Es sistemático porque todo signo lingüístico se integra a un sistema que lo contiene. Es un sistema mucho mayor en el cual está contenido, básicamente. Si nosotros pensamos en la cuestión del signo lingüístico utilizado en la escritura, podemos pensar en un texto. Si nosotros pensamos en el habla, podemos pensar en estructuras psíquicas que condicionan el habla de una determinada comunidad lingüística. Siempre hay un sistema mucho más grande que lo contiene el signo lingüístico. Y el sistema más grande de todos es justamente la lengua. Ahora bien, por último nos queda la cuestión de que el signo lingüístico es diferencial y es relacional. ¿Por qué es diferencial? Porque cada signo lingüístico adquiere un significado por su diferencia con otros signos. ¿Qué significa esto? Que gato, básicamente, el signo lingüístico que yo utilizo para designar ese animal, se diferencia de perro o de caballo precisamente, y eso le da su significado. Es decir, adquiere su estatus de signo lingüístico, la palabra gato para referenciar al animal gato, porque se diferencia de la palabra perro o de la palabra caballo o de la palabra vaca. Y además es relacional al mismo tiempo porque los signos lingüísticos tienen su significado atado a la relación con otros signos. Es decir, el significado de una palabra no está en la misma palabra, sino que se relaciona con otras palabras siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pienso, para volver al ejemplo de los animales domésticos, que si yo pienso en la palabra gato, eh, su significado, ¿sí? Está dado también no solo por la diferencia que tiene con respecto a la palabra perro, sino también en esta cuestión de que se relaciona con otros animales. A ver, la palabra gato o la palabra felino pertenece a una familia de palabras. Esa familia de palabras está conectada entre sí. Y además se define por oposición con la otra. Entonces, ¿tiene una conexión? Sí, tiene una conexión. Con algunas tiene una conexión de oposición, con algunas tiene una conexión de familiaridad, con otras tiene una conexión de relación, o sea, de familiaridad más íntima. Espero haber sido claro. No es algo tan difícil de comprender, pero a veces yo creo que nos mareamos mucho en explicaciones de personas que quizás no son tan buenos comunicando. Yo no sé si he explicado admirablemente bien cada uno de los puntos del signo lingüístico, pero he tratado de ser lo más claro y lo más conciso posible. De todas maneras, pueden pausar el video si quieren y pueden tomar nota de lo que están viendo en pantalla y quizás eso les ayude bastante. Pero siempre es más sencillo si tenemos a alguien que nos lo explique. En mi caso particular, este fue un tema que me costó mucho de aprender en su momento y que hoy básicamente lo tengo tan incorporado ya que me es bastante claro comprenderlo. Espero que les haya servido de ayuda y ya saben que poner me gusta y suscribirse al canal, que es gratis, me ayuda muchísimo. Así que será hasta la próxima y muchas gracias. Chao.